Habrán observado en determinadas zonas informativas que se habló bastante y con intención subyacente de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular la llamada discriminación positiva en las universidades. Bueno, nos pusimos a trabajar y observamos que en realidad a nadie importa que haya discriminación positiva o no en los centros de estudios norteamericanos, porque la situación es dramática. Y como en ocasiones algunos pueden pensar, y bueno, le pegan a Estados Unidos por fórmula, los muchachos del nacionalismo popular o de la tercera posición no la van con el norte del continente, fuimos investigando muy a fondo para tratar de entender lo que sucedía y nos encontramos con que la dificultad estructural que padece la educación en ese país, la gravísima situación económico-social que envuelve el proceso educativo y la extraordinaria propaganda anti-igualitaria, egoísta, que campea en su interior, son en realidad los elementos centrales de la realidad educativa norteamericana. Fíjense, algunos de los investigadores que hemos consultado, conocedores de fondo, como Héctor Padilla, como Timothy Rooks, señalan coincidentemente que no existe un sistema de educación pública en Estados Unidos. El gobierno federal no administra escuelas, cada uno de los 50 estados tiene su propio departamento de educación, ahí se establecen las reglas para que los colegios operen en su jurisdicción, y los colegios públicos, pero también las universidades reciben fondos del estado en el cual se ubican, y el control de las escuelas norteamericanas recae en cada uno de los distritos escolares. ¿Cuál es el resultado de esto? En lo que podríamos llamar el centro de la civilización occidental, que los Estados Unidos de América hoy tienen el más alto índice de deserción escolar del planeta. Hace una década, además, que la matriculación universitaria está a la baja y aumentan los costos de las matrículas, lo que hace que los estudios queden fuera del alcance de los alumnos. ¿Y esto con qué se mezcla? ¿Por qué señalo que en realidad la verdad estructural norteamericana, que está en guerra en este momento a través de la OTAN, que está incidiendo y diciéndole al resto del mundo cómo debe operar, es lo suficientemente grave como para tenerlo en cuenta? Bueno, en realidad la desigualdad está en la cumbre de la historia norteamericana hoy. La riqueza de las personas multimillonarias se incrementó 1,5 billones de dólares en los últimos 2 años. Se cancelaron los programas de ayuda financiera y se cancelaron los aportes para niños y niñas en situación de pobreza. Hay cerca de 40 millones de pobres en Estados Unidos, pero cuando decimos pobres, y por eso en las fuentes seguras que están en la portada web de Radiográfica, con el título Todo pasa y todo queda, incluimos los videos para que se puedan observar con nitidez. No estamos hablando de gente que no llega a fin de mes, estamos hablando de lo que aquí se considera indigencia. Es decir, muchas personas cuyo logro mayor es conseguir una carpa para acostarse a la noche. Y acostarse después de alcoholizarse o drogarse. También es récord mundial. Compite con Australia, debemos decirlo, que parece que es muy adicta también. Los Estados Unidos contienen 27 millones de adictos a distintos tipos de drogas y 66 millones de alcohólicos. Hay un reporte de lo que es utilizado como remedio del Ministerio de Salud en ese país, que es el cirujano general de la nación, que no tiene incidencia sobre una política de salud pública general, que brinda estos datos e informa con certeza que
Cada 15 minutos muere una persona por sobredosis de heroína. Esta es la situación. En un informe no de los críticos del sistema norteamericano, sino de la CNN, se entrevista a la doctora Nora Volkow, que es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, y dice: se trata de la continuación de una tendencia terrible. Los índices de muertes por sobredosis han ido en aumento desde hace décadas y se incrementaron a un ritmo sin precedentes justo antes del comienzo de la pandemia de COVID. Todo esto se ha producido porque la nación, como hemos explicado en Fuente Segura, desterritorializada, es decir, con el capital financiero copando el Estado, ha llevado una transferencia de recursos de la producción y de la inversión social hacia el agujero negro de las finanzas, que está relacionado con las armas, muy, muy intenso, que ha vaciado las perspectivas presupuestarias inversoras de los Estados Unidos. Ahí nace esta situación de pobreza, de crisis y de déficit por parte de la otrora gran nación del norte. ¿Cómo fue que se desmontó el crecimiento extraordinario que tuvo en el primer tramo del siglo pasado y le sirvió de envión potente para gobernar el planeta a los norteamericanos? Y se articuló por el efecto arrastre que las corporaciones financieras tuvieron para con las empresas productivas. Esto muchos argentinos lo van a entender bien, ¿no? Las empresas productivas necesitadas de un mercado interno, sin embargo, le tuvieron más miedo a una comisión interna o un sindicato bien organizado que a los capitales financieros que los absorbieron y los doblegaron. Porque el sindicalismo dinamizó la vida económica norteamericana los primeros 40, 50 años del siglo XX. Ese quiebre, amparado en el macartismo, donde toda actividad crítica resultó sospechosa e impregnada, se combinó con el enlace con organizaciones delictivas, esto lo explica bien El Padrino, y una emisión ininterrumpida a nivel comunicacional de valores individuales y antisociales, algo así como lo mío es mío y lo tuyo es mío, o si te lo propones lo conseguirás sin necesidad de prepararse para ese desafío. En ese marco, Estados Unidos inició una declinación en el momento previo al consenso de Washington. Con la hegemonía del consenso de Washington, la financiarización se expandió en profundidad y se llegó a esta situación. Yo les digo que ingresen al artículo Fuentes Seguras que está en la web de La Gráfica, porque las imágenes los van a sorprender. Por un lado hay debate, hay informes, hay polémica y hay datos en los videos planteados, además del texto. Pero por otro lado es muy conmovedor observar los paneos sin editar sobre las calles de varias ciudades norteamericanas, especialmente de Filadelfia. ¿Por qué decíamos que esto incide? Bueno, este es el modelo central que es utilizado como referencia por tantos sectores liberal-conservadores en nuestro país y en el mundo. Ese sería el norte al cual hay que aspirar. Bueno, ese norte de desempleo, pobreza, caída de la producción y adicciones, de preeminencia industrial de las armas por sobre la elaboración de bienes de producción y consumo, es lo que puede ofrecer hoy una nación gobernada por los intereses atlantistas que encarna Biden y que representa a través del capital financiero de las grandes corporaciones que se impusieron en los años 90. Quebrar no solamente la imagen es un servicio público para no entender cosas que no suceden, para no creer en ideas vanas acerca de un futuro probable, pero también para redefinir los proyectos que cada una de las naciones latinoamericanas van a tener de aquí en más. La Argentina cuenta con el proyecto nacional preelaborado que hay que actualizar, desarrollar, pero que tiene ejes claros en potenciación de los intereses sociales en vínculo con los privados gobernados todos por los estatales, sin
parasitario, sin elementos rentísticos, sino poniendo el crédito y la divisa al servicio de la comunidad. Saber lo que pasa allá cuando les va bien es importante comprenderlo para saber qué elaborar aquí, por si tenemos la posibilidad de construir un futuro mejor. Se abre la historia, la multipolaridad, la está generando, la está rasgando, y Argentina, como el sur de América Latina, tiene en sus manos el futuro. Aquí demostramos lo que puede pasar si se escoge el camino equivocado. Estamos en La Señal, les habla Gabriel Fernández, esta es La Gráfica.